pueden abrir sus Biblias, por favor, en Hebreos 12, que es donde vamos a estar esta mañana. Se cuenta una historia con la que quiero iniciar del reformador Martín Lutero, ustedes seguramente lo conocen, y él dice esta anécdota. Él dice: una vez estaba yo penosamente intranquilo por mis propios pecados, por la maldad del mundo y por los peligros que rodeaba a la iglesia. Entonces mi esposa, vestida de luto, se acercó a donde estaba yo y con gran sorpresa le pregunté quién había muerto. Con sus respuestas tuvimos el diálogo que sigue. ¿No sabes? Esto lo dijo Catalina. Dios en el cielo ha muerto. Pero ¿cómo puedes decir semejante desatino, Catalina? ¿Cómo puede Dios morir? Él es inmortal. ¿Es cierto eso? Indudablemente, ¿cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay Dios en el cielo, es que Él nunca morirá, le dijo Martín Lutero a Catalina. Y ella le respondió: ¿y entonces por qué estás tan desalentado y abatido? Comprendí cuán sabia era mi esposa y dominé mi pesar. Así como Martín Lutero, muchos cristianos se desaniman, se desalientan con gran facilidad mientras avanzan en su caminar cristiano. A algunos como Lutero parece que no les es suficiente tener buena doctrina, tener buen entendimiento, por ejemplo, de las doctrinas de la gracia, y tener un entendimiento de quién es Dios para vivir la vida con fe. Si yo pidiera un acto de completa sinceridad de cada uno de ustedes, de los que están acá presentes, y les pidiera que por favor todos aquellos que en algún momento de sus vidas, desde que son creyentes, han querido tirar la toalla, han querido abandonar el camino de la fe, y les pidiera que levantaran la mano, estoy seguro que muchos de ustedes deberían hacerlo. Yo mismo quizás debería levantar la mano. Pero inclusive es posible que en el presente algunos de ustedes, de los que están acá, también se estén sintiendo agotados. Es posible que haya algunos de ustedes de los que están acá que quieren abandonar el camino de la fe. Y la verdad, hermanos, es que la vida cristiana, el camino cristiano, es contrario a lo que enseñan los falsos maestros de la prosperidad. Es todo lo menos parecido a un jardín de rosas. Es un camino árido, es un camino lleno de obstáculos, de dificultades, de pruebas, repleto de enemigos que quieren hacernos caer, y como si fuera poco eso, aún nosotros mismos con nuestro pecado contribuimos para que el camino sea aún más difícil. Y el Señor Jesús fue lo que prometió a sus discípulos. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. También Él dijo: si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. En toda época la realidad es que el pueblo cristiano ha atravesado todo tipo de dificultades. Los que han decidido seguir una carrera de seguir al Señor han tenido que experimentar todo tipo de dificultades. Y el autor de Hebreos, en el texto que vamos a estar esta mañana, nos presenta 4 estímulos que nos van a ayudar a correr la carrera de la fe, para que no nos gane el cansancio ni el desánimo. ¿Cuáles son esos 4 estímulos? De manera rápida e introductoria. Nuestros hermanos son un estímulo. Un segundo estímulo que encontramos es la exigencia propiamente de la carrera. También encontramos un estímulo en la meta y un estímulo, por supuesto, en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero vayamos juntos a Hebreos 12, que creo que ustedes ya lo deben tener allí abierto. Dice la palabra del Señor: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismos, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la dirección del Señor para este tiempo. Amado Padre, cuánto necesitamos que tú hagas, que tu palabra, que es viva y eficaz, hable a nuestros corazones. Por favor, quita de nosotros precisamente pecados o pesos o cualquier cosa que limite y que nos distraiga para que no podamos
poner completa atención a tu palabra. Por favor, permite que este siervo pronuncie las palabras correctas de las maneras correctas, de tal manera que seas tú y solamente tú hablando esta mañana. Oramos así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el primer estímulo que presenta el autor aquí es considerar el éxito de otros hermanos. Dice allí el verso 1, pues por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y el autor inicia su amonestación, que en realidad esta carta es una amonestación completa a los creyentes judíos que se estaban viendo tentados en abandonar la fe debido a las presiones que ellos estaban atravesando, recordándoles que ellos no eran los primeros, que ellos no eran los únicos en sufrir penalidades. Ellos en realidad estaban sufriendo. Miren ustedes un poco atrás, en el capítulo 10, nos habla acerca de esos sufrimientos, dice el versículo 32, pero recordar los días pasados, cuando después de haber sido iluminado, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos un mejor y vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros una mejor y más duradera posesión. Los creyentes, ellos estaban sufriendo luchas, ellos estaban padeciendo todo tipo de aflicciones, estaban siendo expuestos como en un espectáculo, estaban padeciendo, estaban sufriendo incluso con injusticia, les estaban quitando sus propiedades. Sin embargo, el nivel de sufrimiento, aunque era arduo, no era el máximo, porque aún acá en el versículo 4 del capítulo 12 nos dice que ellos todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que para ubicarnos en la carta, la carta con seguridad fue escrita antes de esa gran persecución que inició Nerón hacia el año 70, cuando inventó todo un espectáculo y él mandó quemar a Roma y le echó la culpa a los cristianos, y por causa de eso empezó una persecución sin igual en toda la historia. Ellos estaban unos momentos antes, entonces podemos pensar que quizás fue hacia el año 68 tal vez que el autor de esta carta, autor anónimo para la mayoría, escribió. Y comienza diciendo, por tanto, puesto que, es un enlace que sirve para relacionar las ilustraciones que acaba de hacer en el capítulo 11 de creyentes del Antiguo Testamento que perseveraron con la exhortación que les va a dar ahora, y la exhortación consiste en despojarse de todo peso y de pecado, en vivir una vida en santidad. Entonces él dice, por tanto, ya que estos héroes de Hebreos 11 son la muestra, esa es la muestra que sí se puede, es la muestra que sí es posible perseverar a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones y de los sufrimientos. Es más, estos de acá, que acabo de citar, está diciendo el autor, son la evidencia de que todo creyente es alguien que persevera en la fe. Y el autor hace esto una y otra vez de animar a los creyentes. Desde el capítulo 10, el autor ha animado a los creyentes a no desfallecer. Miren el versículo 23, nos dicen que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El punto allí es que debemos considerarnos y debemos estimularnos y debemos amonestarnos, y parte de eso es el propósito por el cual la iglesia se congregaba en el primer siglo y la iglesia se sigue congregando hoy en día, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando las pruebas y las aflicciones propias de ese andar cristiano arreciaron, ese grupo, identificados con el cristianismo, se vieron tentados a retroceder. Algunos pensaron en tirar la toalla, en volver a su vida anterior, que quizás les representaba menos problemas. Y por eso el autor los amonesta, trayendo como estímulo a esos creyentes del Antiguo Testamento, que no desmayaron a pesar de sus limitaciones,
que no desmayaron a pesar de sus propios pecados. El mensaje es básico y este primer estímulo es, así como ellos lo hicieron, ustedes también lo pueden hacer. Así como ellos perseveraron, ustedes también. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Ahora, es bueno que nos preguntemos en qué sentido tenemos una nube de testigos. Es decir, ellos nos están observando hoy en día, estos de Hebreos 11, o inclusive nuestros familiares que han muerto y que han ido a la presencia del Señor, nos están observando hoy en día. En realidad no, ni ellos ni ningún otro creyente que ha muerto está ahora como un espectador observando cómo nosotros corremos la carrera. No es como si estuviéramos en una carrera de atletismo corriendo y ellos fueran los espectadores que están sufriendo con nuestros fracasos y que están muy felices y gozosos cuando nosotros la hacemos bien y cuando nos va bien. No es así. Los creyentes que pasaron a la presencia de Dios están tan maravillados, deleitándose en Dios, en la gloria de Dios, que no tienen ni ganas, ni tiempo, ni la posibilidad de estar pendiente de lo que pasa acá con nosotros. Entonces, ¿en qué sentido ellos son esos testigos, esa nube de testigos? Más bien, son sentido en el hecho de que ellos atestiguan con el recuerdo de su vida que ya pasó. La manera como ellos corrieron la carrera es un estímulo para nosotros, para que nosotros sepamos que también podemos perseverar. Hebreos recalca eso. Inclusive si ustedes se vuelven a alguno de esos en Hebreos 11, versículo 4 nos dice acerca de Abel, que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Estando muerto, todavía habla. Lógicamente no lo escuchamos de manera audible, pero cuando leemos su testimonio, cuando leemos su historia, esos héroes de la fe nos hablan. ¿Y qué nos dicen? Que es posible perseverar. Incluso allí el 11:39, también finalizando, nos dice que todos estos, es decir, todos los que hay en Hebreos 11, todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Entonces ellos son un testimonio. Dice que ellos alcanzaron testimonio, dice en la Reina Valera, que algunos de ustedes tienen. Pero ellos son un testimonio que la vida de fe se puede terminar con éxito. Testifican que los cristianos perseveramos hasta el final, que todos los cristianos perseveramos, no los mejores, no algunos, sino todos, porque en realidad esa es la marca de cada creyente. Es decir, vivimos por fe y llegamos al final por fe. Aunque ningún cristiano, igual que esos de Hebreos 11, reciba en esta vida la promesa, todos los creyentes morimos esperando en fe y confiando que Dios va a ser fiel al entregarnos en la vida eterna el galardón que Él prometió. Esos héroes de Hebreos 11 también fueron así, vivieron en fe, murieron en fe, y ellos ahora ya están disfrutando de la presencia de Dios. Ellos ya comenzaron a recibir la meta que les fue prometida. Cuando en su carrera usted experimente dificultades, recuerde eso, recuerde que no es el primero por pasar por adversidades que otros ya han pasado. Considere esa gran nube de testigos que testifican para darle ánimo que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas. Ellos eran hombres pecadores, eran hombres como nosotros y por fe pudieron agradar a Dios, como Enoc, que está ahí también en esa lista. Enoc logró agradar a Dios y entonces Dios lo llevó directo a su presencia. Pero debemos tener ese gran anhelo de agradar a Dios. Debemos tener ese gran anhelo en nuestra carrera. Por eso es importante lo que hacemos nosotros, que ahorita Abraham nos señalaba de las escuelas de los niños. ¿Qué están haciendo ahorita los profesores con los niños? ¿Les están jugando y entreteniéndolos para que ustedes puedan poner cuidado aquí en el sermón? No solamente eso, les están enseñando las historias de la Biblia. ¿Para qué? Para que ellos también en un momento en su propia carrera puedan cobrar ánimo viendo a esos héroes de la fe, quienes les testifican a ellos que a pesar del pecado, que a pesar de las limitaciones, es posible terminar la carrera
con éxito. Por eso les enseñamos de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, Jacob, Sara, José, Moisés, Rahab, David, de todos los que encontramos nosotros a través de la Biblia. Ahora, aunque ya dejamos bien claro que ninguno de los héroes del capítulo 11, ni tampoco nuestros familiares pueden ser espectadores de cómo estamos viviendo nosotros la vida en la fe, en realidad si pudieran vernos tampoco debería ser motivo de temor. ¿En qué sentido? Tampoco deberían ser motivo de estímulo, porque si hay una persona a la que nosotros debemos buscar agradar, no es a Abraham, no es a Isaac, no es a Jacob, ni tampoco a nuestros familiares, por más que hayan sido dignos de admiración. Al único que realmente nos debe preocupar por si agradamos o no en nuestra carrera de la fe, es a Dios, quien en realidad sí está observando nuestra carrera, quien en realidad sí está observando cómo nos desempeñamos. Entonces con eso, solo resalto el éxito que nuestros hermanos, que ya están en la presencia de Dios, tuvieron y que nos debe servir como estímulo para nuestra propia carrera. Y eso es un gran ánimo. Ver la fe de esos hombres nos debe llevar a imitarlos en su fe. Si vamos a correr la carrera, entonces es sabio considerar que otros han corrido hacia la meta agradando a Dios y que la única manera de agradar a Dios, como nos lo dice Hebreos 11, es con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, además del estímulo de nuestros hermanos que ya corrieron, que terminaron con éxito, el autor nos presenta otro estímulo y es considerar las características propias de la carrera, es decir, la exigencia de la carrera. No sé a cuántos de ustedes les guste salir a caminar por un buen paisaje, por ejemplo, a la orilla de la playa, de pronto con su esposa, con sus niños, yendo caminando, tranquilos, observando, o si es una ciudad como la nuestra, ver la arquitectura, disfrutar los parques, de tal manera que en realidad no hay prisa. Eso es un paseo, en realidad lo que estoy describiendo. Pero la vida cristiana no es un paseo, o sea, tener esa óptica sirve para un paseo, de no ir con afán, de ir tranquilos, de ir relajados, pero la vida cristiana no funciona así. Los lectores de la carta entendían claramente que por ellos identificarse con Cristo les estaba trayendo dificultades y persecuciones y sufrimientos. Y sin embargo el autor les recuerda la importancia de correr la carrera de una manera estratégica, dadas las condiciones propias de la carrera. Dice allí el versículo 1, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera. Pregunta, ¿qué tipo de carrera es? ¿Es una carrera de 100 metros o una maratón? En una carrera de 100 metros, los atletas salen disparados, salen alcanzando altas velocidades en muy poco tiempo y gastando las energías también en muy poco tiempo. Un atleta de estos de 100 metros no guarda energías para nada, de tal manera que a los 110 metros ya no le queda energías. Por el contrario, un deportista que compite en una maratón debe administrar muy bien sus fuerzas, porque si inicia a toda velocidad, ¿qué va a pasar? Que se inicia como si se tratara de una carrera corta, pues todos los que él dejó botados al comienzo en algún momento lo van a alcanzar, lo van a sobrepasar, y este hombre que corrió una maratón como si se tratara de una carrera corta, no va a haber hecho sino el ridículo, básicamente. Finalmente no va ni siquiera a terminar. He escuchado quienes dicen que la carrera del cristiano es una maratón y no una carrera de 100 metros planos, que es una carrera de resistencia y no una carrera de velocidad. Pero hay que tener cuidado con esa afirmación, porque aunque no está mal, hay que tener cuidado, porque esa afirmación da a entender que no debemos tomarnos la carrera tan en serio, que no importa si vivimos aquí con tranquilidad, que no importa si vivimos la carrera acá como si fuéramos en un paseo en la playa, como si fuéramos observando, como si estuviéramos haciendo turismo, que lo único que importa en realidad es terminar. Aplican la filosofía de no importa cómo comiences, sino que lo que importa es cómo termines. Es decir, no hay afán. Pero el texto nos dice
que despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces no es un viaje al que se puede llegar despacio, hay que correr en realidad. Cuando presté servicio militar, hace ya unos añitos, siempre al comienzo lo entrenan a uno y lo llevan y lo dejan guardado mientras le hacen entrenamiento físico, pero uno es joven, yo tenía apenas 17 años, iba a cumplir 18 y pues me gustaba salir, no quería estar ahí encerrado. Entonces llegó el momento que nos formaron y nos dijeron, listo, hoy es viernes, ustedes se van de fin de semana. Estaba yo muy feliz, pero nos dieron una noticia y la noticia fue que de cada sección se tenían que quedar 8 a cuidar la escuela. La forma en que lo iban a hacer era que teníamos que correr una carrera desde la entrada de la escuela hasta la carretera, que era más o menos 1 kilómetro, ir y volver. Yo tenía dos desventajas. Una, nunca he sido bueno atléticamente, nunca he sido bueno haciendo ejercicio, siempre he sido, digamos, de los lenticos, siempre he sido de esos. Y dos, mi maleta no era un morral. Yo no sé por qué se me dio por llevarme una maleta de esas que lleva uno cuando va en un viaje en avión. Entonces ya me imaginarán corriendo por esa carretera, que era una carretera destapada, pero lo cierto es que yo corrí como si no hubiera mañana. Yo corrí hasta la última gota de cansancio, la dejé ahí. Y por fortuna llegué de atrás para adelante de noveno. Entonces pude salir ese fin de semana. Pero el punto es que yo no reservé energías. ¿Por qué? Porque no me interesaba reservar energía. Lo único que me interesaba era correr la carrera. Y el autor de Hebreos nos dice que nosotros debemos correr. Presenta la vida cristiana como una carrera en realidad. Y no es solamente el autor de Hebreos, Pablo también lo hace así. Dice en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal manera que ganéis. Solemos pensar, cuando pensamos en estas carreras, que todo esto se originó en el origen de los Juegos Olímpicos. Entonces pensamos en los Juegos Olímpicos de ahora, que hay un estadio, que hay una pista de atletismo donde los carriles están claramente definidos, donde los obstáculos están organizados y donde hay todo un público y todo un espectáculo. Pero en realidad no era así en el siglo I. En el siglo I, esta palabra carrera, que como es traducida acá, era también utilizada como lucha. Y no solamente se utilizaba para deportes de atletismo, de personas, sino también para competencias, por ejemplo, de caballo, competencias donde las personas también iban sobre el caballo, pero el punto es que eran competencias que incluían lucha difícil. Era algo difícil y ese es el escenario en el que el autor nos presenta esta carrera. Entonces es la necesidad de correr con urgencia, de correr con toda energía, de correr rápido, pero al mismo tiempo es una carrera que se debe correr, dice allí ¿cómo? Corramos con paciencia, dice allí el texto. Entonces ahora sí es la imagen de una maratón, es de viajar de una ciudad a otra, pero sin dejar la velocidad, sin dejar el afán, sin dejar la urgencia. No podemos dejar de correr, hay que seguir corriendo. No es como, aquí ustedes han escuchado al pastor, que muchas de sus ilustraciones son de ciclismo, entonces para que no lo extrañen tanto, puede hacer algo de ciclismo. Pues resulta que a veces los hermanos nos dicen, oiga, vamos a patios, y yo me animo y me voy en mi bicicleta, pero mi subida a patios es una subida en la que voy en la relación de plato y de piñón la más suave, de tal manera que yo voy pedaleando todo el tiempo, pero parece que ni me moviera. Parezco una tortuga. Me alcanzan personas de 80 años, y esto es verdad, me ha pasado, me alcanzan y me dicen, ¿cómo vamos, joven? Y yo, bien, sí, señor. Y siguen y me dejan botado. ¿Por qué? Porque a mí no me afana en realidad la velocidad cuando subo, porque mi estado físico no da para eso. Pero a lo que voy es que esa no es la forma de correr la vida cristiana. No es a lo que damos, no es suave, no es Dios me entiende, no es de esa forma, no es como tortugas, es una carrera de velocidad y es una carrera de resistencia. Yo creo que no hay que escoger entre una y la otra, al fin y al cabo es una ilustración, pero en nuestro caso es nuestra carrera hacia el cielo, es nuestra carrera hacia la ciudad celestial y es corriendo todo el tiempo a toda velocidad,
porque va a ser un largo viaje, como les dije hace un momento, va a ser un viaje difícil, va a ser un viaje exigente, va a ser un viaje en el que tenemos que luchar con otros. Hay enemigos que nos hacen zancadillas, que nos van a querer hacer caer, nuestra propia carne también, y necesitamos ayuda para esa carrera. Y la carrera es exigente y el autor entonces nos dice también cómo correr la carrera. Y aquí nos dice que debemos despojarnos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia. Es entendible que una carrera no se puede pretender correr con una mochila al hombro, que va a ser muy difícil, que no es sabio correr una carrera de larga distancia, una carrera de un maratonista con una mochila al hombro. De hecho, si ustedes observan las prendas que utilizan estos deportistas, no solamente los maratonistas, sino todos los deportistas hoy en día, son prendas muy ligeras. Se ha estudiado hasta el peso y estuve leyendo y las últimas zapatillas que sacó una de las marcas más conocidas de zapatillas para atletismo, una de las indicaciones que dan es el peso, porque el peso es importante. Entonces, estos atletas no llevan nada. Ellos intentan despojarse de todo, aligerar todo el peso posible para poder avanzar bien en su carrera. Ellos no llevan celular, no llevan maleta, ellos se despojan de todo lo que limite su desempeño. Entre más ligeros, mejor. Por eso se preocupan por el peso de unas zapatillas. Y así debemos pensar nosotros si queremos llevar al cielo. ¿Cómo corro más ligero? ¿Qué hago para correr mejor? ¿Qué hago para madurar más en la fe? ¿Qué hago para avanzar con mayor agilidad? No sé cuánto tiempo lleve usted en la vida cristiana, pero es posible que se haya acostumbrado a ir al paso de tortuga y que no se esté preocupando por despojarse de todo peso y de pecado. Ahora, en la práctica, ¿qué es eso? Lo primero que debemos decir es que son dos cosas diferentes, el peso y el pecado. ¿Por qué el autor no dice despojémonos de todo peso de pecado, sino dice despojémonos de todo peso y de pecado? Son dos cosas diferentes. La más fácil, por la que podemos iniciar, el pecado nos envuelve, dice allí. El pecado nos asedia. Es la ilustración de los vestidos que utilizaban en la antigüedad, eran como una túnica que les cubría desde el cuello hasta los pies. De tal manera que si una persona esperaba desplazarse y más a alta velocidad, digamos, saliendo a correr para una batalla, lo primero que tenía que hacer, ¿qué era? Organizar su vestimenta. Entonces tenía que coger y unir las puntas de esas túnicas y ceñirse el cinto. Efesios nos habla un poco de eso cuando nos habla de la armadura del cristiano, pero el punto es que el pecado se comporta como esas prendas que si no las ceñimos, ¿qué es lo que va a pasar cuando sale una persona a correr? Automáticamente se cae, no se enreda. Eso es lo que hace el pecado. Y ustedes, aquí todos hemos pasado por pecado y sabemos que nos hemos visto enredados y que nos hemos caído. Es como que nos asedia, que es la traducción de la Reina Valera. Pero vean, si nosotros somos creyentes, aunque tropecemos en ocasiones, aunque caemos, vamos a arrepentirnos del pecado. ¿Por qué? Porque no queremos permanecer en el suelo. Por definición, un cristiano es aquel que se despoja, que se quita el peso del pecado que le estorba en su caminar. El incrédulo es lo contrario. El incrédulo es alguien que puede aparentar estar en la carrera. Inclusive puede estar en medio de otros que sí están corriendo la carrera. Pero en realidad él se acomoda, él no se arrepiente. Inclusive puede que haya disfrutado de dones espirituales. Inclusive puede haber recibido buenas predicaciones, las mejores. Puede estar en la iglesia de más sana doctrina que exista, pero ellos caen y recaen y no les interesa pararse. Están cómodos en medio de su pecado. Así que creo que es entendible para nosotros que nos despojamos del pecado para poder avanzar la carrera. Al menos para nosotros como cristianos, porque un cristiano eso hace todo el tiempo, se despoja del pecado y cuando cae se arrepiente. Finalizando Hebreos 10, el autor deja claro cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y si usted lee el contexto de Hebreos 10, hay unas advertencias bastante fuertes de los que retrocedieron, de los que parecían estar ahí en medio, pero no eran.
No eran, y no hay arrepentimiento en ellos. Y dice el apóstol, nosotros no somos de esos. Nosotros no somos. Nosotros no, si nos caemos, no vamos a quedarnos ahí. El contexto nos lleva a pensar inclusive que el pecado específico, si tuviéramos que escoger uno, al que hace referencia acá, por el que podían verse tentados estos judíos, era la incredulidad. Porque Hebreos 11 precisamente nos habla de esos hombres que tuvieron fe hasta el final. Pero el punto es que sea cual sea el pecado, hay que despojarnos. Y un creyente, por definición, es alguien que se despoja. Romanos 6 nos dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. También nos dice que nosotros éramos esclavos del pecado en el versículo 17, pero que habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Entonces la relación del creyente con el pecado es bien diferente a la relación del incrédulo con el pecado. Es una relación bien diferente. El creyente no está sometido al señorío del pecado. Por eso el creyente puede despojarse del pecado. Pero ahora, también nos dice que debemos despojarnos de todo peso. Es decir, además de nuestra lucha con el pecado, que debe ser grande, si la estamos experimentando como creyentes, hay algo más de lo que debemos despojarnos. Algo que no es pecado, a lo que el autor llama peso y que estorba nuestra carrera. ¿Qué puede ser ese peso? Y creo que una ilustración, un ejemplo nos puede ayudar. Y les pregunto, ¿es pecado ver televisión? No es pecado ver televisión. Claro que hay algunos ahora que dicen, no, en mi casa yo no tengo televisión. Y en realidad sí tienen un televisor, solamente que no tienen servicio de televisión y lo que tienen son varias plataformas de servicio de televisión al gusto del consumidor y pueden escoger lo que quieren ver. Pero aún, ¿es pecado tener ese tipo de plataformas? ¿Son pecados o es pecado tener redes sociales? Y la respuesta también es no. Pero esto es pecado si le dedicas tanto tiempo que te impide correr con velocidad hacia Cristo. Si prefieres hacer esto, lo otro, sea lo que sea, no solamente esos ejemplos que acabo de citar, si prefieres hacer eso, que estudiar las Escrituras, que meditar en la palabra de Dios, que estar en oración, entonces esto sí es pecado. Es pecado si eso que no es pecado te lleva a pecar. Parece un trabalenguas, pero espero estarme haciendo entender. Es pecado cuando algo que normalmente es lícito se convierte en un peso que no te conviene. Aunque sea lícito, no te conviene. Cuando no te edifica, cuando ralentiza tu carrera, cuando hace que vayas lento en tu carrera espiritual. En ese momento, entonces tienes que despojarte de eso que normalmente no es pecado, porque si no, ahí sí estás pecando. Y es pecado porque aquí hay un mandamiento que nos dice que debemos despojarnos de ese peso, de eso que limita nuestro crecimiento, nuestra santidad. Entonces vuelvo y digo, eso que normalmente no es pecado, se convierte en pecado cuando te está haciendo tropezar, cuando te está impidiendo avanzar. Si no te despojas, estás pecando porque estás desobedeciendo el mandamiento que Dios presenta aquí como el autor de las Escrituras. Debemos despojarnos de distractores, de cosas que llenan nuestra mente, inclusive de preocupaciones mundanas. Y yo les pregunto, ¿de qué cosas se han despojado ustedes con el fin de correr su carrera hacia Cristo? ¿De qué cosas se han visto privados para agradar a Dios? Cada uno debería poder decir varias cosas. Si no, hay algo ahí mal, hay algo ahí que de pronto no anda bien en su vida y usted está andando a ritmo de tortuga. O quizás ni siquiera sea un atleta o un corredor de la carrera, sino un simple espectador. Miren, yo he conocido en la iglesia, y no me refiero a esta iglesia en particular, sino en la iglesia de Cristo, personas cuya pregunta favorita es, ¿esto es pecado o no es pecado? ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Y creo que muchos de ellos, no quiero generalizar, muchos de ellos están viviendo en un legalismo, porque quieren agradar a Dios por medio del cumplimiento de leyes. Y pueden ser leyes que están en las Escrituras o pueden ser las leyes que creó un ser humano. Es decir, van y le preguntan al pastor,
Y si el pastor les dice que no, entonces no es pecado. Y si el pastor les dice que sí, entonces sí es pecado. Pero esas personas se están arriesgando a vivir en legalismo, donde quieren agradar a Dios por el cumplimiento de la ley, quieren disfrutar del mundo y de sus placeres, mientras se abstienen solamente de lo estrictamente necesario. Solamente van a dejar lo estrictamente necesario. El resto, si pueden llevar todo en su mochila, lo van a llevar. Si no tienen que deshacerse, pues no tengo que deshacerme, yo puedo correr así. Finalmente no hay nada explícito ahí en las Escrituras que diga que esto es o que esto no es pecado. Quieren vivir con un pie en el cielo y otro pie en el mundo. Son personas que quieren ir a baja velocidad, pero el Señor quiere que en nuestra carrera cristiana no seamos atletas perezosos, sino atletas comprometidos, aquellos que se abstienen incluso de cosas que son lícitas, incluso de cosas que son permitidas. Piensen ustedes, si un atleta antes de salir a correr coge y se come una bandeja paisa completa, con chicharrón, con chorizo, con arepa, con huevo, bueno, me gustan las bandejas paisas, pero ¿qué pasa con ese atleta? ¿Cómo creen que va a ser su desempeño? Pues no va a ser nada bueno. ¿Por qué? Porque no se abstuvo de algo que era lícito. Y así nosotros. Ese atleta quizás ni termine la carrera. Y así nosotros. Ahora, una nota de claridad que tal vez es necesaria hacer aquí en esto de despojarse. Solamente nos está hablando en realidad de despojarnos de cosas que no son deberes, y no nos está hablando de cosas de las que no nos podemos despojar. Y yo sé que parece chistoso, pero es serio. No está hablando de despojarse del trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque algunas personas sobre espiritualizan esto y entonces lo que dicen es que mi trabajo está siendo un estorbo en mi carrera, entonces no voy a trabajar y me voy a dedicar a estudiar las Escrituras. Pero trabajar es un mandato, trabajar es una bendición. Dicen las Escrituras que el que no trabaje, que no coma. Ahora, algunos pueden estar diciendo, no, es que ahora sí definitivamente yo me voy a separar, porque él no ayuda, ella no ayuda, mi suegra no me ayuda, entonces me va a deshacer. Pero no está hablando de eso, está hablando de las cosas que en realidad no son un deber cristiano, para que lo entendamos. Suena absurdo, pero alguna vez conocí una mujer que un día dijo, yo no necesito la iglesia por un tiempo. Me voy a alejar de la iglesia, me voy a ir a un retiro con mi Señor, porque yo lo que necesito es un tiempo con el Señor. Entonces, ¿qué hizo ella? Se despojó de un peso que no debía despojarse, porque la iglesia no es un peso. Y no terminó nada bien. Duró, yo no sé, como 2 meses en una especie de retiro, y ni les cuento, pero no terminó nada bien. ¿Por qué? Porque malinterpretó. No estaban hablando las Escrituras de dejar los deberes cristianos. De hecho, el mismo contexto, si tuviera a esta mujer al frente, le diría el mismo contexto, lo que nos está diciendo es que no dejemos de congregarnos, sino que nos reunamos y nos estimulemos para que juntos podamos proseguir en la carrera. Entonces nos dice que nos despojemos de todo peso, de pecado, y que ¿qué hagamos? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es correr con paciencia, no está diciendo aquí que la paciencia sea la filosofía del lento pero seguro. No significa ir despacio sin correr riesgos, sin tomar cambios abruptos en su vida. Como enseñan en la filosofía empresarial, 10% de cambio al tiempo. Pero el Señor no nos dice eso. El Señor nos dice, corra tan rápido como pueda en la vida cristiana. En las empresas puede funcionar, pero aquí no. Aquí es tome decisiones radicales, avance rápido. Paciencia significa perseverancia. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a correr y nunca dejar de correr hasta que estemos en la presencia de Dios. Es correr continuamente sin descansar. Y esa carta de los Hebreos está llena de exhortaciones para que ellos, y por aplicación nosotros, no nos desanimemos y no nos cansemos, sino que vayamos hasta el final. Miren, sabemos que Cristo sustenta nuestra fe, ¿cierto? Sabemos que Él no va a perder ni una sola de las ovejas que el Padre le dio. Sabemos que tenemos al Espíritu Santo como las arras de nuestra promesa, pero también sabemos que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que debemos correr todos los días,
que la carrera de ayer ya no me sirve. ¿Recuerda usted cuándo fue la última vez que se despojó de algo? ¿Recuerda cuándo fue la última vez que sintió esa urgencia de despojarse de algo porque quiere avanzar hacia Cristo? Debemos sentir esa urgencia. Debemos sentir esa urgencia como si viéramos un león que está detrás de nosotros. ¿Qué haría usted? Salir despavorido corriendo. Así tenemos que correr la carrera. Cuando vivía con mis padres, mi mamá me pedía que fuera a recoger la ropa que ella colgaba en una azotea, que siempre era oscura porque siempre me mandaba de noche y no había bombillo. Pues había algo completamente sugestivo que yo sentía, y era que cuando daba la vuelta para allá bajar, sentía un frío que comenzaba aquí en la nuca y bajaba por acá, por toda la espalda. Yo sentía como si alguien me fuera a coger. ¿Y qué hacía yo? Bajaba bajaba toda. Sé que es algo que a muchos les pasa en realidad, pero es solamente una sensación. Pero a lo que quiero aquí traerlos es que hay que correr con esa sensación de urgencia. No podemos estar dormidos. ¿Y siente usted eso? Y la carrera se corre hasta el final. Usted no puede decir, es que yo ya llevo 10 años y yo ya he hecho mucho en la vida cristiana. Ya estoy listo. Miren, ¿saben qué dijo el apóstol Pablo? Hermanos míos, Filipenses 3:13. Yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces Pablo aquí dice que él mismo corre. ¿Hacia dónde? Hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos visto hasta acá, tenemos el estímulo del éxito de nuestros hermanos que corrieron y terminaron. Tenemos el estímulo de considerar las exigencias propias de la carrera. En el versículo 2, entonces tenemos el estímulo de la meta. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es obvio que deberíamos tener nuestra mente en la meta, pero se nos olvida tanto, se nos olvida tan frecuentemente, porque hay cosas buenas que vemos acá, que el Señor nos da, bendiciones buenas, que nos distraen de lo mejor. Piensa en un ciclista que está compitiendo en una carrera de alta montaña en los Pirineos y se deleita viendo las montañas, viendo la nieve, porque él nunca había visto, es un colombiano y nunca había visto nevar. ¿Qué pasa con ese ciclista? Se perdió, se extravió, perdió la concentración. ¿Por qué? Porque dejó de ver la meta. Y es lo mismo con nosotros. Tantas veces nos preocupamos por las cosas de este mundo que las convertimos en nuestra meta. Nos desviamos con frecuencia. Nos desviamos viendo lo temporal y caemos. Cada día, cada hora, cada minuto, usted y yo estamos viviendo una batalla, una lucha. ¿Y cuál es esa lucha? Por mantener nuestra mirada puesta en Cristo. Y eso requiere disciplina porque no es natural. Lo natural es que nosotros nos desviemos a ver otras cosas, es que nosotros nos distraigamos, pero debemos esforzarnos en mirar a Cristo. ¿Y por qué mirar a Cristo? Bueno, el autor nos dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Que Cristo es el autor y consumador de la fe. Es decir, que esos de Hebreos 11 que tuvieron fe, realmente tuvieron fe, pero la fe que les dio el autor de la fe, aunque cronológicamente parece estar invertidos. Pero en realidad ellos tuvieron fe, pero solamente hubo uno que fue el autor y el consumador de la fe. La fe de esos creyentes del antiguo pacto vino de Jesús y nuestra fe en la actualidad también viene de Jesús. La definición de autor en el diccionario es la persona que causa algo, el líder, el pionero, el que comienza. En relación con Jesús, esa palabra autor se utiliza varias veces en las Escrituras. Por ejemplo, en Hechos 3:15 se dice que es el autor de la vida. En Hebreos 5:9 se nos dice que Él es el autor
en Hebreos 2:10 se nos dice que es el autor de la salvación. Y en Hebreos 5:9 se nos dice que Él, habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Es decir, Él es el autor, es el que inventó, sí, como la creación, Él la hizo, pero Él también es la fuente, es el camino de la salvación. Cristo entonces es el mismo que corrió la carrera de la fe. Él la corrió como pionero. Él abrió camino para todos nosotros. Él corrió una carrera ejemplar y nos dice aquí que Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza. Jesús es el ejemplo supremo de cómo se debe correr la carrera. Él, el Dios hombre, quien corrió ganando la salvación para nosotros, en Él debemos poner nuestra mirada, porque Él es el máximo ejemplo de cómo correr. Cristo es el autor de la salvación. Entró al lugar santísimo como nuestro precursor y abrió un camino nuevo a través de su sangre, nos dice las Escrituras. Pero no solo es el autor, es el consumador. En la Reina Valera lo traduce, o en otras versiones lo traduce como perfeccionador. Es decir, aquel que lleva algo a un nivel que no se puede superar. Nadie lo puede perfeccionar, nadie lo puede mejorar. Y Cristo es el alfa y la omega, Él es todo. Por eso en Él podemos poner nuestras miradas. Él es el ejemplo perfecto y digno de ser imitado. Si pensamos en los héroes de Hebreos 11, son dignos de ser imitados, pero no en todo. A David no lo podemos imitar en todo. Es un héroe de la fe y podemos imitar su fe. Pero en Cristo no hay área gris. En Cristo podemos imitarlo en absolutamente todo. Él es el autor y consumador de la fe. Él vivió a perfección sin ninguna falla, sin error. Él consumó nuestra fe. Por eso al final de su vida, al final de su ministerio, al final de su obediencia al Padre, Él exclamó: consumado es. ¿Qué quiere decir? Que vivió una vida perfecta de obediencia. Y esa perfecta fe de Jesús es la que garantiza que nosotros, siendo imperfectos, podamos ser perfeccionados. Y el pasaje continúa acerca de Cristo. Dice que Jesús, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz y menospreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es un pensamiento muy bueno, un pensamiento maravilloso. ¿Por qué? Porque nos ayuda a pensar en lo que tenía Cristo en la mente cuando estaba en la cruz. Nosotros sabemos lo que Él hizo cuando estaba en la cruz. Permitió que pecadores lo colgaran en esa cruz. ¿Pero qué tenía en la mente? ¿En qué estaba pensando? Pues acá nos dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Como pionero y perfeccionador de la fe, este pasaje nos muestra que Él tuvo la mayor expresión de fe posible. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Jesús tenía completa certeza de lo que le esperaba. Él tuvo plena convicción de su futuro, tanta como para restarle vergüenza a la cruz. El punto es que la fe de Cristo es una fe digna de imitar. Él con sus ojos físicos no veía más que sufrimiento, estaba ensangrentado, pero al mismo tiempo pudo ver la gloria venidera. ¿Por qué? Porque los vio con los ojos de la fe. Y le fue devuelta la fe que él estaba viendo allí, la fe por la que él había orado en Juan 17 cuando le dijo: Padre, regrésame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esa fe, él estaba convencido, esa gloria estaba convencido que la iba a recibir y la recibió. Y es increíble pensar en eso, que Cristo, el autor, el creador del mundo, debió tener fe. ¿Cómo es eso? Que Cristo debió tener fe. Y eso debe darnos ánimo a nosotros, porque es necesario recordar que Cristo añadió a su divinidad humanidad, de tal manera que Él sintió hambre, tuvo sed, experimentó dificultades, tentaciones, igual que nosotros, y tuvo que tener fe en su Padre mientras estaba en la tierra, limitado a un cuerpo, en su humanidad. Él tuvo que tener fe en su Padre, y tuvo fe que después de entregar su espíritu en las manos de su Padre, éste lo iba a exaltar, pensando en el gozo que fue que Cristo menospreció la cruz. Y así es con esa fe que nosotros debemos correr, con la mira puesta después. Nos dice el autor allí que
Cristo, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Recuerdan el salmo que leíamos hace unos momentos, que leía nuestro hermano Abraham? El Salmo 110. ¿Qué le dijo el Señor a mi Señor? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Ese es el cumplimiento de la promesa. Ahora está sentado a la diestra Jesús, esperando que el Padre ponga a los enemigos por estrado a sus pies. Es decir, la fe de Jesús lo que nos muestra es que podemos confiar en un Dios que cumple sus promesas. Es una fe digna de imitar. Él soportó, menospreció la vergüenza, el oprobio, lo estaban insultando, lo estaban escupiendo, lo estaban abofeteando, y él le restó importancia a eso. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para pasar por alto las ofensas de pecadores? Pues porque estaba pensando en la meta, estaba pensando en lo que le venía después. La última imagen que la humanidad tiene de Jesús es un hombre muerto como el peor de los bandidos, ¿cierto? Como un criminal, ensangrentado y débil. Pero un día él va a regresar y va a recobrar ese lugar que ya tiene ahora en la presencia de Dios, que está sentado, está esperando, y va a venir a gobernar y va a venir a hacer justicia. Y en esa fe es que nosotros tenemos que animarnos. La fe de Jesús, quien tuvo la meta puesta siempre delante de él. Ahora, un estímulo final para que vayamos concluyendo. Está en el versículo 3. Entonces, para correr la vida, para correr la carrera, debemos animarnos con el éxito de nuestros hermanos. Primero los que están en las Escrituras y también otros que tenemos alrededor. Número 2, debemos también estimularnos con la dureza, con la urgencia propia de la carrera, entendiendo que la carrera requiere despojarnos de todo peso y de pecado. Número 3, debemos también estimularnos pensando en la meta, poniendo la meta por delante, que nuestra meta es Jesús mismo, como lo hizo Él, que le esperaba la gloria. Y ahora nuestro estímulo final es el estímulo que nos brinda Jesús. Dice el versículo 3, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Es un mandato, no es un consejo. Es un mandato considerar, contemplar, meditar en Cristo. Y como ya lo dije, es una lucha, porque nosotros tenemos la tendencia a distraernos mirando, meditando otras cosas, inclusive anhelando lo que tiene el mundo, lo que tienen los incrédulos. Pero lo que nosotros debemos es considerar a Cristo. Lo cantábamos hace un momento, considerar su amor, considerar sus perfecciones. Eso es lo que tenemos que hacer, porque así lo terrenal va a perder valor. Cuando usted mira lo valioso, lo terrenal pierde valor. Y dice que Cristo soportó tal hostilidad, es decir, que habían palabras ofensivas. Y dice que la contradicción de pecadores. ¿Cuál fue la contradicción? Es clara. El único santo, el único sin pecado, el único justo estaba en una cruz, mientras los pecadores lo estaban injuriando. Y esa fue una prueba muy difícil para Jesús, sentirse afligido por pecadores, mientras al mismo tiempo estaba experimentando el abandono de su Padre. Pero el verso no termina allí. El verso nos dice que el propósito por el cual Cristo soportó esa hostilidad de pecadores fue para que nosotros no nos cansemos ni nos desanimemos en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de Cristo era necesaria. Sí. ¿Era necesario que Él muriera en nuestro lugar? Sí, claro que era necesario que Él muriera en nuestro lugar. Pero ser abofeteado, ser golpeado, ser blasfemado por los hombres, eso no era necesario. Así que lo que se nos dice aquí es que Cristo, que Dios escogió ser maltratado de esa manera para que nosotros no nos fatiguemos ni desmayemos. Él quiso darnos ánimo, mostrando que se puede terminar en fe a pesar de las injusticias, a pesar de los sufrimientos. Aunque las situaciones sean las más feas posibles, no debemos desmayar. La vida de Jesucristo nos anima mostrándonos que podemos correr por fe y terminar la carrera. Eso es ser de ánimo para nosotros. Considerar que Él eligió
sufrir esas injusticias por parte de los hombres y las soportó para darnos ejemplo a nosotros. Pensar que Cristo escogió ser maltratado para nosotros debe darnos ánimo. Más aún si nosotros consideramos nuestras aflicciones y las de Cristo. ¿Por qué? Porque nunca son iguales. Más aún y mucho más si nosotros consideramos nuestra justicia con la de Él. ¿Por qué? Porque cada vez que yo experimento sufrimiento, cada vez que yo experimento una injusticia, es imposible que yo pregunte por qué a mí, como si estuviera limpio y santo. Siempre hay una y múltiples posibilidades suficientes para que esas aflicciones o pruebas que yo estoy pasando, o incluso disciplina, en realidad me las merezca por mi pecado. Pero en Cristo, cuando pensamos, Él sí podía hacer esa pregunta. ¿Por qué a mí? Él sí podía hacer esa pregunta. Él no merecía ninguna de las cosas que tuvo que pasar. Y sin embargo, para darnos ánimo, para que nosotros no nos cansemos ni desmayemos en la carrera, Él eligió sufrir de esa manera. Eso debe darnos ánimo. Debemos meditar en esa realidad. Entonces ahora que usted entiende las características de esa carrera que está corriendo, espero que las entienda. Ahora entiende que debe correr a toda velocidad. Ahora entiende que debe despojarse de todo aquello que le estorba correr como Dios nos dice. Es hora de dejar a un lado esos pecados, es hora de dejar eso que siempre lo hace tropezar, en lo que siempre usted vive enredándose. Es hora de deshacerse de esas cargas que no le permiten correr a toda velocidad, aún si es algo lícito. Hermanos, despojémonos de mirar al mundo. Cuando pasa por aflicciones, cuando pasa por dificultades, no se distraiga ni siquiera mirando su sufrimiento o su aflicción, por grande que sea. Mire a Cristo, huya del pecado, encuentre aliento en el testimonio de aquellos que ya corrieron y con resistencia llegaron a la meta. Y ahora encuentre ánimo al fijar su mirada en el gozo que le espera mientras hace la voluntad de Dios en la tierra. Pero sobre todo, mire a Cristo. Considere su sufrimiento, considere sus afrentas, que esas afrentas que fueron para que usted no se canse ni desmaye. Que nuestro anhelo y nuestra decisión de este día sea mirar a Cristo, solamente a Cristo. Inclinemos nuestro rostro en oración. Bendito Señor, amado Padre, muchas gracias por tu palabra. Con frecuencia debemos identificarnos que en realidad nos cansamos, que en realidad nos desanimamos, que en realidad cedemos ante el pecado, que en realidad somos necios y vamos como de paseo por la vida, Señor. Pero gracias porque tú nos enseñas que debemos correr a toda velocidad hacia Cristo, hacia la madurez, hacia cada día ser más de Él, más como Él, mientras nos despojamos, mientras nos limpiamos de todo aquello que nos estorba. Gracias por el estímulo que encontramos en los hermanos. Gracias por el estímulo que encontramos en los héroes de la fe. Pero gracias porque el modelo máximo de fe, aquel que menospreció la cruz, es el de nuestro Señor Jesucristo. No solamente hizo posible la salvación, sino que también nos dejó ejemplo de cómo debemos vivir nosotros ahora que tenemos esa salvación. Te damos muchas gracias y oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.